Digamos. Bueno, estamos nuevamente con el amigo y compañero Martín Suárez. Él es periodista y es profesor de ciencia política. Vamos a charlar otra vez un poco sobre esta cuarentena, cómo la estamos llevando. Ya estamos a 40 días prácticamente de esta cuarentena y que muy probablemente continúe, ¿no? Va a seguir para largo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Gracias, Claudio. Buenas tardes. Bueno, agradecido nuevamente por tu invitación. Y bueno, ¿qué pensás cómo está llevando la cuarentena? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la dificultad que va a venir, teniendo en cuenta que hasta acá se priorizó la salud y está todo perfecto? Creo que la cuarentena ha tenido éxito y están las pruebas con los números que tenemos en comparación con otros países del mundo, pero ahora de acá en adelante empieza a darse un factor que es un problema grave, que es la economía también, ¿no? Ya la gente empieza a tener hambre y empieza a tener la necesidad de tener que ir a trabajar. Claro, tal cual. En el día a día y a medida, mejor dicho, que van pasando los días, se va complicando el panorama económico para todos en general. Desde el tipo que tiene el kiosco de barrio, el que tiene la panadería, el que tiene la zapatería, el que tiene la pyme, el que tiene la mediana y hasta la gran empresa y la economía familiar también. En la economía familiar los números tampoco le empiezan a cerrar a la mayoría de la gente. Bueno, analizando un poco la situación, Claudio, de lo que se viene, por lo menos haciéndome eco de las palabras del ministro de Salud, Inés González García, que en el día de ayer salió a decir que el virus que está circulando acá, ¿no? A nivel local, de coronavirus, estaba controlado. Estaba controlado. Lo cual, digo, se puede traducir en la que vos decías que los números nos están acompañando, obviamente que se hizo las cosas muy bien y que la curva se está aplanando y es positivo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el número de contagios en estos 30 y pico de días, ya casi 40 desde que empezó, digamos, la cuarentena, después se hizo ya obligatoria, va haciendo, bueno, por lo menos va dando que los números no son tan altos de infectados como en otros países del mundo. Quiere decir que en ese sentido el dato es positivo. Y yendo a lo que decía Ginés González García, uno puede hacer una lectura que va a pasar a partir del 27 de abril. Digo, si el ministro de Salud de la Nación está diciendo que el virus está controlado, uno puede llegar a interpretar de que la economía se empieza a abrir paulatinamente. Hace un par de días a mí me llegó la información, a lo mejor también te ha llegado, de que se podía extender 15 días más. Sí. 7 la cuarentena. No sé si me escuchás bien ahí, Claudio. A partir del día 27 la cuarentena se podía extender 15 días más. Lo cual a mí me queda la duda de que sea así. ¿Por qué? Porque si Ginés González García sale a decir que el virus está controlado, por lo menos acá, nos está diciendo por debajo de que a partir del día 27 la cuarentena se va a empezar, digamos, a relajar y van a empezar ya algunos rubros de la economía a funcionar a nivel nacional. Creo que se traduce en eso. Por eso tengo dudas de que se vaya a extender por lo pronto 15 días más, ¿verdad? Sí, un poco están hablando como de una segunda etapa de cuarentena diferente, ¿no? En donde hay más apertura y la cuarentena Exacto. se va a extender como para lugares sociales, y bueno, lugares que aglomere gente, pero lo que es comercio chico, lo que es kiosco, lo que es bueno, el almacén ya está, pero lo que es una zapatería, hasta incluso se habla de que quizás una casa de ropa pueda abrir haciendo pasar con distintas medidas, haciendo pasar a una persona por vez. Y, y también lo otro que se estaba hablando, ayer hablaba justamente con alguien de Entre Ríos, y hay pueblos donde no hay contacto, no hay contagiado, que ahí se puede abrir más la cuarentena teniendo cerrado el pueblo, ¿no? Sin abrirlo hacia afuera, pero abriéndolo adentro para el comercio. Lo que es tan difícil y lo que quizás está estudiando y es muy
muy problemático es la parte gastronómica, lo que es restaurante. Están con un tema muy difícil ahí, ¿no? Porque no alcanzan con el delivery. No es el mismo trabajo que cuando estaba abierto y en un restaurante podía ir. Ese es un sector bastante embromado y que va a tener mucho problema económico, ¿no? Sí, tal cual. Cuando yo me refería, Claudio, a que no creo que sean 15 días, digo, de extrema cuarentena como estamos viviendo ahora. Si bien la cuarentena va a continuar, pero de otra manera, no es que vamos a salir todos a la calle de golpe y cada uno va a volver a sus actividades como hace 30 días de picos atrás, sino que se va a abrir de manera paulatina, todavía va a haber gente que no va a volver a sus trabajos, por lo tanto va a seguir en la casa, todavía se va a seguir necesitando permiso y se va a ir incorporando varios rubros, como bien decías. Hay provincias, por ejemplo, que no tienen casos de coronavirus. Y también, si vamos al interior de la provincia de Buenos Aires, hay no ha sucedido absolutamente nada, no hay contagiados. ¿Sí? Entonces, esos lugares ya les dio prioridad, por lo menos Axel Kicillof, el gobernador, a ciertos lugares para que varios rubros se vayan abriendo. Y esto se va replicando a medida que pasen los días después del 27 en todo el territorio nacional. Vamos a tener, después del día 27, mucha más cantidad de gente en la calle de lo habitual. A eso es lo que me refería, así como para aclarar. Claro, sí, te entiendo. Perfecto. Eh, Vos sabés que con el tema económico y enfocándonos en el tema económico, mañana es muy probable que Argentina entre en default. Mañana hay un pago de 500 millones de dólares que ya este, lo dijo el economista, no me sale, ahora se me perdió el nombre, ¿viste? Esta es la edad, yo soy del problema. Pero lo dijo Guzmán, que Martín Guzmán, sí. el pago mañana no se va a realizar y entraría la Argentina en default. A partir de ahí entran unas negociaciones por novena vez entraríamos en default. Que ya se sabía, porque era el camino que corríamos. Esto ya se sabe, no solo por la cuarentena y todo esto que lo agravó un montón, sino que prácticamente el default estaba con el gobierno anterior, ya a finales del gobierno anterior, que lo único que hizo fue una reestructuración que dijeron ellos, que fue patear la pelota para adelante y dejársela al gobierno que venía prácticamente, ¿no? Pero sabíamos que era algo difícil de cumplir y de pagar con lo que había hecho el gobierno anterior. Pero ¿cuánto crees que va a afectar a la economía y cuáles son los problemas que vamos a tener de acá en adelante eh, económicos con este default nuevo, ¿no? O si se va a llegar a un arreglo como la propuesta que tiró Argentina. ¿Vos pensás que podremos llegar a algún arreglo? Ya, en primer lugar, el tema del default ya es un hecho. El presidente, el día que estuvo en la reunión con el tema bonistas, habló de un default virtual. Dijo, estamos en un default virtual. Ahora, a partir de mañana, con este tema de pago que no se va a poder concretar por la crisis que se está viviendo sanitaria en Argentina y a nivel mundial, el default ya va a pasar a ser, como bien decía vos, Claudio, oficial. Va a pasar a ser oficial. Lo cual ya se proyecta que a nivel económico para nuestro país vamos a tener un retroceso muy, pero muy importante, de un 6 a un 9%, por lo menos lo que queda del año, lo cual en el impacto económico es grande, digamos. El impacto es negativo, es hacia abajo, de crecer, obviamente no se puede hablar ni siquiera de una milésima, bueno, y lo que va a tratar de hacer por lo menos de acá en adelante con ese tema, cómo se reestructura y cuál es la mejor salida, pero ya a futuro, no se puede hablar, digamos, en el corto plazo porque no tenemos manera, no hay con qué, no tenemos para pagarlo ahora. Por lo menos se verá si se llega a hacer alguna quita de interés, si se puede reestructurar de una manera que le sea favorable a la Argentina y que en este contexto de crisis económica mundial, y sobre todo que nosotros acá la vamos a padecer de una manera terrible, podamos beneficio.
que el compromiso de pago que si se llega a hacer a futuro y se pueda llegar a arreglar y convencer, digamos, en el tema monetario, que sea alcanzable para el país y no algo que no lo podamos concretar, ¿no? Pero sí va a impactar esto de manera negativa y está proyectado un retroceso importante para la economía argentina para lo que queda de este año y ni hablar para la proyección de 2021, porque esto nos va a arrastrar todavía algún tiempo más, ¿no? Claro. Vos sabés que se habla mucho de los datos, de los muertos que hay, de los contagiados que hay, por ejemplo, de China. Se cree muy poco en los datos que tira, que hay mucha más cantidad, y de hecho hace poco tuvieron que reconocer 1.300 muertos más, fue una locura, de un día para el otro salieron a reconocer porque no podían esconderlo más. O sea, los datos se esconden. A mí me llama la atención Ecuador. Ecuador, no digo que esté escondiendo los datos, pero están hablando de 520 muertos. Cuando vos vas y ves muertos en la calle, y se hablan de 5.000, 6.000 muertos, se habla de otra cantidad, ¿no? Eh, tenés Corea del Norte, por ejemplo, que no tenés datos directamente, y bueno, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en el mundo? Según el país, los países por lo general menos democráticos son los que más mienten y los que menos datos tenemos, ¿no? Sí, Claudio, es llamativo el tema de lo que mencionás de China, teniendo en cuenta que ellos tuvieron, desde que empezó la pandemia declarada de manera oficial, por lo menos, porque se dice que este reclamo que le está haciendo por lo menos el gobierno de Donald Trump, que había empezado mucho antes, que había empezado en septiembre en China, y lo taparon. Por lo tanto, si ellos decían, bueno, si se hubieran avisado antes, nos hubiera dado más tiempo a nosotros, si no hubiéramos tenido tanto muerto, bueno, le echó también la culpa a la Organización Mundial de la Salud, que ese es otro tema, por eso también en estas horas Trump desfinanció al organismo, ya no le está pasando el financiamiento que lo hacía habitualmente, y decía llamativo lo de China porque ellos hablan de 3.500 muertes, y en este caso dicen haber tenido, por lo menos por estas horas, la pandemia controlada, y que ya toda la actividad económica volvió a la normalidad. Y son datos curiosos, ¿no? Porque, digo, si vemos lo que pasó en el resto del mundo y de la manera que impactó, digo, nosotros de esta parte del mundo vimos la película antes, pero ellos tuvieron una pandemia, fueron el epicentro de la pandemia, China fue el epicentro, que tengan 3.500 muertos. Digo, a uno le genera mucha duda y puede sospechar de que realmente el número es mucho, pero mucho más alto de lo que los chinos han dado a conocer, por lo menos a la prensa. No hay que olvidar que los mismos chinos censuraron a periodistas de su país, los censuraron para que no difundan información, y sabemos que la censura no se trata solamente de un reto, el régimen chino es muy estricto en ese sentido, muy autoritario, y sabemos que hubo represalia contra periodistas chinos que han sido encarcelados, que han sido hasta torturados. Hay denuncias sobre eso. El primer médico que da la alarma de este virus ha sido metido preso primero y después murió de coronavirus. Y junto con él ahora hay una médica que hace 2 semanas atrás también, Está desaparecida. claro, también habló justamente de que los números eran mentiras, que en realidad daban números bajos porque lo que quería era mostrar China que le ganaba esta guerra a Estados Unidos, mostrar como que esta gran batalla la ganaban ellos, y, y bueno, quedó desaparecida. Ahora la médica no se sabe dónde está, se No se sabe eso. está presa, pero son datos que van tirando desde adentro mismo, que van saliendo, los pocos datos que pueden salir y que nos están demostrando. Es más, está saliendo muchos datos sobre el virus, el famoso contagiado número 0, digamos, el primer contagiado, que están hablando de que ni siquiera tenía contacto con el supermercado, el lugar ese donde vendían todos los animales, sino que aparentemente
habría salido este virus del laboratorio, de hablar mucho, ¿no? Están hablando mucho sobre eso. Hay que tener en cuenta, Claudio, que China tiene controlado todos los medios masivos de comunicación. Desde el Internet, las radios, las televisiones. Por ejemplo, los servidores en China, los proveedores de Internet están controlados por China. Ellos filtran la información de lo que vos podés recibir y lo que no podés recibir. O sea, es un país que tiene un estricto control de todos los medios de comunicación. Por eso digo, también es muy difícil poder conocer los datos reales de lo que ha sucedido allí con la pandemia y la cantidad de muertos, ¿verdad? El problema es que la mentira no sería nada si pasa en el país de ellos. Sabemos el control que tienen, las mentiras que hubo siempre de desaparecidos, de muertos, pero el problema que hay es que en el caso la mentira significa un problema mayor para el mundo, porque hay que ver cuánto contagiado hay, cuántos siguen contagiando al resto del mundo. De hecho, la mentira de no haber dado la información a tiempo fue lo que hizo que salgan casi 5 millones de chinos desparramados por el mundo después de la pandemia y haya desparramado todo este virus por todo el mundo. Y ellos dieron... Claro, vos fijate, exacto, vos fijate, Claudio, lo que estás diciendo, que es clave en lo que pasó en Italia, precisamente, clave en lo que pasó en Italia. Es decir, cuando China no declara en tiempo y forma que ellos ya tenían conocimiento de que el virus había comenzado en septiembre, en el mes de enero, hubo una gran feria en Milán, donde viajaron esta cantidad de chinos que vos decís alrededor del mundo, y uno de los lugares fue Italia. Ahí empieza el foco y empieza todo el problema, que hoy estamos hablando de 23.000 vidas perdidas por el coronavirus en Italia, ¿verdad? Lo tiene que ver y está precisamente relacionado con lo que estás mencionando, Claudio, tal cual. La feria de Milán hubo muchos asiáticos que concurrieron, y Claro. gente que ya estaba infectada. Esto nos va a cambiar la vida. ¿Cómo te imaginás la vida después de la pandemia, ¿no? Después de que pasemos todo esto? Me imagino que no va a ser así, no vamos a poder encontrar en algún momento a comer un asadito, pero bueno, pero la vida va a cambiar mucho en la gente, ¿no? Me parece de que los lugares de mucha aglomeración va a haber un miedo, se está generando un miedo muy grande como para que vuelva a lo que era antes. Tal cual, yo creo que el ritmo de vida argentino, ¿no? A todos, al mundo entero, y sobre todo a nosotros, digo, en cuanto a lo cultural, ¿no? Que nos hace ser de una manera distinta al del frente o al otro, me refiero a nivel geográfico, a nivel país, de mate, lo que estás justamente tomando hoy un mate, que eso se comparte, Te el mate es para compartirlo. Uh. Bueno, esa digo es una costumbre nuestra que habitualmente lo hacemos en familia y con varias personas, o entre amigos, el comer el asado que se hace siempre entre varias personas, el ir a comer afuera, el ir a una reunión, el ir a una discoteca, digo, todo eso no está sucediendo ahora, y cuando se termine esto de la pandemia, creo, como dijiste vos, que no va a ser igual de entrada. No va a ser igual de entrada. No creo que la gente se vuelque masivamente a todos esos lugares de golpe. Creo que va a ser muy gradual, creo que el ritmo de vida nos va a costar. Nos va a costar en ese sentido. Yo no creo que vamos a suponer que mañana se levanta todo, no hay más virus en el mundo y la gente sale corriendo como si nada a la calle. Me parece que todavía el miedo va a seguir, de todas maneras el riesgo no se termina, ¿no? Se puede bajar la curva, puede haber menos contagios, pero no quiere decir que no haya un rebrote y no quiere decir que el virus haya desaparecido del planeta. Entonces digo, creo que vamos a estar todos con mucha precaución, me parece. Miguel, No va a ser igual, se va a... vos nombrabas recién el tema del riesgo. Y muchos dicen, bueno, el riesgo se va a terminar cuando existe una vacuna. Hoy se nombra mucho la Universidad de Oxford que está estudiando y aparentemente habló de que en septiembre podría estar la vacuna. Están ellos en la segunda etapa, que es la prueba de una cierta cantidad de gente, pero tienen que pasar después una etapa mayor, que es una prueba de mucha más cantidad de gente que
y con mucho más, una cierta cantidad de pasos que hay que seguir, en donde algunos dicen, no, la vacuna hasta dentro de un año no va a aparecer, otros dicen que en septiembre. Eh, es una dificultad porque dependemos de eso y estamos con la ansiedad terrible de que aparezca mañana la vacuna, porque la necesitamos. Y mientras no aparezca la vacuna, va a seguir habiendo muertos, va a seguir habiendo contagiados. Esto no termina. Tal cual, Claudio. El tema de la vacuna es que científicamente lleva un año desarrollarla. O sea, en su totalidad, en toda la fase que implica primero encontrar la fórmula, después empezar los ensayos para ver si la vacuna realmente es efectiva, y en todo eso transcurre 12 meses. No se puede hacer una vacuna en 3 meses o en 4 meses. Si a partir de septiembre la Universidad de Oxford tiene el resultado final, sería realmente en un tiempo récord. Ellos aclararon que la están desarrollando desde el mes de enero. Desde que comenzó la pandemia ya la Universidad de Oxford empezó a trabajar contra el reloj. Ahora, la vacuna está. Lo que no podemos decir a ciencia cierta que sea efectiva. Ellos ya tienen una vacuna desarrollada y empieza esta etapa ahora, ya en los próximos días, hay 1000 voluntarios que se prestaron para que se les va a aplicar la vacuna y se les va a ir haciendo un seguimiento para ver la efectividad de la misma. A partir de allí, de estos 1000 voluntarios, y por etapas, se llegará, digamos, al cierre del estudio final en el mes de septiembre. Ahí se sabrá si la vacuna realmente funcionó o no. Que esperemos que sí. Por lo menos yo he escuchado a los científicos de la Universidad de Oxford que hablaron en las últimas horas. Hay un científico argentino allí también trabajando, eso hay que decirlo, y tienen mucha esperanza. Ellos tienen mucha esperanza de que funcione. Dicen que probablemente es, digamos, la esperanza que ellos tienen es de un 90% para arriba. O sea, que va a funcionar. Y creemos que sí, nosotros estamos creyendo que sí. Igualmente hay que decir que también se están desarrollando varias vacunas en diferentes partes del mundo. Claro. Argentina está trabajando en una vacuna, Estados Unidos está trabajando en una vacuna, Francia, Alemania, digo, los diferentes países están trabajando en una vacuna. Es una carrera contra el tiempo porque cuanto antes se termine y se desarrolle y se tenga el resultado final se van a salvar más vidas. Lo que se aclaró la Universidad de Oxford es que esta vacuna es una sola dosis. Con una sola aplicación es suficiente, porque se estaba hablando de otras vacunas que habría que aplicarse cada 3 meses o cada 6 meses por un tema del sistema inmune, ¿verdad? O sea que estamos todos cruzando los dedos para que en septiembre tengamos el resultado final de todo en estas horas y se pueda tener un resultado realmente positivo, ¿no? Que digan, bueno, la vacuna es 100% efectivo. Pero además, más allá vale aclarar, más allá de la etapa que hacen los científicos, que es esta, hay un organismo que es el último de todo, que es el que tiene que darle el visto bueno, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sin duda, nosotros vivimos con una ansiedad de que queremos la vacuna ya y es imposible. Los pasos de la ciencia no son los mismos que lo que necesitamos hoy, que lo necesitamos ya, para hoy, para ayer, digamos. Y la ciencia tiene que seguir ciertos pasos que lamentablemente hay que esperarla y hay que esperar. ¿Cómo llevas el trabajo tuyo? Yo sé que sos profesor, además tenés tu programa como periodista, que te lo escucho siempre, todos los días, tipo 8 de la noche te conectás. A veces me conecto un poquito más tarde y lo escucho ya más tarde, pero Grabado. a veces grabado, pero siempre te escucho. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te cambió? ¿Te es difícil? ¿Te complicó algo? Ahora, lo que tiene que ver con el periodismo, la diferencia está que yo digo, yo soy un periodista de campo. ¿A qué me refiero? Que muchas de casi, no te digo todas, de mis entrevistas y mis notas, siempre las hago afuera, desde un consejo deliberante a una marcha o algo que esté sucediendo en la calle, ¿no? Un periodista más de campo. Y eso ahora, digamos, se terminó con el tema de la pandemia. No estoy siendo tanto un periodista de campo en este momento porque
Porque yo tengo un caso particular y se lo voy a contar a la gente. No es porque no quiera salir y yo tengo el permiso porque estoy dentro de los que sí pueden salir a la calle a trabajar, al trabajo de campo, digamos. Pero como tengo una hija que tiene asma, ¿sí? Tiene problemas asmáticos y demás, tengo que extremar las precauciones del caso. Digo, Dios no lo permita, pero si uno se llega a contagiar y se contagia a mi hija, él corre realmente un riesgo de vida. ¿Sí? Entonces tengo que preservarla a ella y por ese tema no he salido en este momento a hacer el trabajo de campo. Me he tenido que adaptar como muchos otros tantos periodistas que no han salido a la calle, y nosotros ¿qué hacemos? Estamos todo el tiempo chequeando información, mirando información, trabajando con la agencia de noticias, que eso también te hace tener información de primera mano, y sobre todo trabajando con un grupo de colegas que realmente son excelentes compañeros, que te están pasando data todo el tiempo, primicias todo el tiempo, contactos que ellos tienen, contactos que yo tengo, vamos entre los colegas, nos vamos a sesión. Entonces eso hace que tengamos un dinamismo y también la información en tiempo real, ¿sí? La información fresca y a veces hasta, les podría decir, a veces hasta primicias que no salen en los grandes medios, que hemos publicado en el medio chiquito, que es el mío, que es más un medio de redes sociales, ¿verdad? Y poder tener primicias que ahí salen después a 3, 4, 5 horas después o al otro día. Y estamos trabajando así, digamos, chequeando todo lo que es noticia. Constantemente, mirando toda la información. Y después con lo que tiene que ver con la escuela, bueno, sí, te cambia porque uno está acostumbrado a otro dinamismo que es estar en el aula, es explicarle al estudiante, es digamos, ese ida y vuelta que ellos te preguntan, vos respondés, sacar las dudas. Esto, lo que tiene que ver con lo virtual, es una herramienta más, pero no es lo mismo. Digo, cuesta adaptarse desde el profesor que no está acostumbrado a este tipo de metodología y hasta los estudiantes. Digamos, esto que estamos haciendo nosotros es grandísimo en el sentido de poder estar comunicado en vivo, en tiempo real, a través de una videoconferencia. Bueno, a los estudiantes, por lo menos a mis estudiantes, creo que le pasa mucho, Claudio, les cuesta engancharse en la teleconferencia. O sea, vas trayendo gente de a poco porque no están acostumbrados. Y realmente es entendible. Estamos en un momento excepcional donde esto nos dio un giro de la vida, yo te digo, de un 100% a todos los argentinos, y hoy estamos utilizando estas tecnologías para trabajar también. Entonces cuesta, bueno, nos ha cambiado y estamos tratando de llegar de la mejor manera posible con las herramientas tecnológicas que tenemos a mano, para poder seguir brindando, en este caso, la educación a todos los estudiantes, ¿verdad? Sí, sí, me imagino que debe ser difícil porque además no está, es como vos decís, estamos acostumbrados a otra cosa y aparte el cambio es de un día para el otro, fue de Tal repente. cual. Y es complicado, aparte yo lo veo en los chicos míos, ¿no? En el más chiquito que también le dan las tareas en forma virtual y bueno, es difícil en la casa que tenga el mismo éxito el estudio que de repente yendo al colegio, no porque no lo tenga, pero hay que acostumbrarse, hay que adaptarse y no estábamos acostumbrados, tenemos que adaptarnos a Claro, una vida nueva, ¿no? porque hay una realidad, Claudio, el profesor no se puede sustituir con nada. No hay una manera de poder sustituir al profesor en el aula. Ahí te veo mejor. El profesor, Empieza a ser te decía, que no se puede sustituir al profesor con ninguna herramienta tecnológica. No hay manera de sustituir al profesor adentro del aula. Por más videoconferencia que tengas, por más aula virtual, digo, no estoy atentando contra esto. Digo, es una herramienta más que la tenemos que tener para poder utilizarla en momentos excepcionales o el que fuere. Pero el tema de ese dinamismo que se produce en el aula, está probado que no se puede suplantar a un profesor adentro del aula. No es lo mismo. No sí, es, no hoy es es lo lo que mismo. tenés, no es que, pero si pudiendo elegir entre una y otra, ya que es mejor en el aula, como vos decís, pero hoy tenés esto, Exacto. no hay otra cosa. Exactamente. Y Eh, es un tema también de adaptación, porque nadie se adapta de 2, 3, 4, 5, 15 días, ¿no? En algo que nosotros tenemos eh, centenares de años, digo, estando en el aula me refiero, ¿no? claro, sí, sí, sí. Vos Más que sabés, centenares de autos, de décadas, mejor dicho, ¿no? Para expresarme mejor. vos sabés que Partimos de lo que es la educación argentina.
Vos sabés que terminando más o menos la charla esta, porque vos sabés que Zoom te da un cierto tiempo y después, pero Sí, sí, sí. estaba, Sabemos que el tiempo es tirano en televisión. estaba pensando, hoy pensaba y me acordaba, y de las charlas que teníamos política y de historia. Y pensaba un día con Martín vamos a ver si hacemos, es una de las propuestas que te hago, de charlar un poco con la gente, saliendo de charlar un poco del virus, que la gente a veces se cansa de escuchar todo el tiempo sobre esto y en este momento la verdad que se le infla la cabeza de problemas y empieza sacándolo un poco para hablar de historia, ¿no? Que vos lo sabés muy bien, un poco de la historia argentina, un poco de la política. eh, Ese es un campo que vos lo tenés más que claro. Y bueno, algún día tenemos, en unos días de estos, si nos ponemos de acuerdo y te parece bien, podríamos hacer una charla Sí. y contar un poco la historia argentina, que es bastante linda, por cierto, la historia nuestra. No te voy a llevar seguramente a la historia del peronismo. Vamos a ver a la otra, No, sí, hay mucho para hablar de historia argentina. a Es muy contrapunto, amplio, Claudio. Sí, por eso. sí, sí. No es lo que vos más sabés y, y donde más incursionamos porque somos de ese palo, pero vamos a ir a la otra parte a estudiarlo y a hablar un poquito para que justamente podamos analizar la Argentina, cómo se fueron dando los pasos y por qué estamos hoy y llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Tal cual, sí, sí, cómo no, Claudio. Muy interesante. Y está buena la propuesta porque a la gente le interesa lo que es historia, le interesa escuchar, le interesa participar, le interesa opinar. Es muy buena la idea, la verdad que sí. Y aparte sabemos que vos la tenés clara, de eso no me cabe ninguna duda. Te he visto y recuerdo la clase que diste en una plaza, ¿te acordás? Había un viento y un frío, eso. Sí, Frío no faltó, ¿eh? el público. Pero fue una linda clase y bueno, sería bueno darla por acá ahora que la gente está más conectada a internet y todo lo que se puede hablar y todo lo que se puede charlar eh, es a través de estos medios, ¿no? No lo podemos hacer tomando los mates personalmente y mediante una charla en una mesa, pero lo podemos hacer por este medio y, y de paso charlar con esa charla que teníamos como amigos, que principalmente, vos tenés 2 títulos, yo digo, vos tenés 3 títulos en realidad, ¿no? Sos periodista y sos profesor de ciencia política, que son los 2 títulos que a lo mejor más te costó, pero yo revalido el primer título que digo que tenés, que es la amistad, en los amigos que somos, ese es el título Ese es el título, el mejor de todos, claro, olvídate. principal, Olvídate. revalido yo. Tal cual. Coincido con vos. Sí, sí. Pienso lo mismo. Creo que se va a sumar mucha gente a esa propuesta, Claudio. Dale, lo estudiamos, lo charlamos por teléfono y un día de esto lo hacemos. Martín, yo te mando un abrazo grande, no te lo puedo dar porque no puedo ir hasta allá, pero hacé de cuenta que te lo di y pronto nos estamos conectando de nuevo, siempre estamos igual al habla por vía WhatsApp y ya te digo, y estamos en contacto constantemente, así que te mando un abrazo grande y esperemos que esto termine pronto para que un día vamos a hacer un video y lo vamos a subir, pero comiendo un asadito en alguna de nuestras, en la tuya o en la mía. Sí, cómo no. Claro que sí, Claudio. Claudio, desde ya te agradezco la invitación nuevamente. Te mando un abrazo grande yo también. Y bueno, estamos en contacto como siempre. Compañero, hasta la próxima. Hasta la próxima, Claudio. Gracias.